Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de desarrollar en esta clase los contenidos, los textos que corresponden a la clase 8 del cronograma de la cátedra. Em, a partir de esta clase empezamos a abordar la adolescencia y vamos a tratar de relacionar con lo que venimos hablando, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Nosotros veníamos desarrollando desarrollo cognitivo de Piaget. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice Piaget en relación a la adolescencia, del pensamiento adolescente, y luego vamos a ver un poco de Freud y de Erikson, para después en las siguientes clases ver otros autores, algunos más contemporáneos, para poder establecer una relación con Freud, con Erikson en relación a lo afectivo, pero también con Piaget en relación a lo cognitivo. Bien, antes de arrancar con Piaget, me gustaría plantear que la adolescencia que comienza a estudiarse y uno de los primeros en empezar a hablar de esta etapa evolutiva fue Stanley Hall, eh, ha tenido a lo largo de todo este tiempo variaciones respecto a su inicio y a su finalización, a las características de la misma. Algunos autores coinciden entre sí, podemos encontrar algún tipo de punto en común, pero también vamos encontrando que a medida que va avanzando el tiempo, los cambios sociales también repercuten en los cambios en esta etapa. Entonces, ya algunas características que hace 50 años atrás se tenían en cuenta o se pensaba, hoy en día se piensa de otra manera y se analiza de otra forma. Entonces vamos a encontrar diferencias entre los autores, pero lo interesante es poder empezar a tener una lectura de cómo se fue viendo a la adolescencia a lo largo de este tiempo, pero también un análisis de cómo podemos pensar a la adolescencia y a los adolescentes hoy en día. Vamos a arrancar con desarrollo cognitivo. Yo les voy a compartir una presentación. Quizás la presentación no va a ir de la misma forma que va el texto. Lo interesante es que ustedes del texto puedan leer y lo que no entienden marcar y poder repreguntar. Voy a tratar de ir un poco cómo está la presentación, pero también tratando de ir teniendo en cuenta, digamos, en el texto cómo va apareciendo estos conceptos. Bien, vamos a arrancar. Un poquito les comparto. Bueno, entre los 11 y 12 años ubica Piaget a un cambio en el individuo que va a decir que justamente empieza a desprenderse de lo concreto y a situar lo real en un conjunto de transformaciones posibles. Justamente esto es lo que le marca a él el pasaje de un operatorio concreto a un operatorio formal, ¿sí? Es el cambio de estructura que lo va a ubicar. Entonces, a partir de los 11-12 años, comienza esta etapa de operatorio formal, en donde el sujeto, el individuo, puede empezar ya no, digamos, a operar sobre datos, ya no solo de la realidad, sino datos de la realidad, pero también datos posibles, virtuales, aquellos que quizás no considere o no piense o no crea, no vea, no pueda acceder a ellos, pero sí pueda tenerlos en cuenta en su pensamiento. Básicamente eso implica que empiece a trabajar sobre hipótesis, ideas. Em, Antes de avanzar a las operaciones formales, me gustaría retomar algo que vimos en el operatorio concreto. Dijimos que en el operatorio concreto había dos tipos de limitaciones. Esas limitaciones tenían que ver con la forma, que estaban, digamos, relacionadas justamente con que la estructuración estaba sobre la base, sobre, perdón, los datos de la realidad y sobre la acción directa sobre esos datos de la realidad. Y por otro lado, el contenido, que tenía que ver con que en el avance de la estructura iba de dominio en dominio logrando la madurez. ¿Sí? No es que en la estructura del agrupamiento y de la conservación y de la reversibilidad se daba automáticamente en todos los aspectos y dominios, ya sea, por ejemplo, primero se daba en sustancia, luego en peso y luego en volumen, y lo mismo pasaba tipo en espacio, tiempo, que se iba dando causalidad o azar, que se iba dando poco a poco a lo largo de todo este periodo de operaciones concretas. Bueno,
¿Qué sucede a partir de ahora? Vemos que justamente el desprenderse de lo real y poder empezar a incluir lo posible permite empezar a no tener estas limitaciones, a que las reversibilidades ya no necesiten actuar de forma separada, sino que empiecen a actuar de forma conjunta y a combinarse entre sí. Parafraseando un poco a Piaget, Piaget propone un cuadro de posibilidades que el sujeto o que los sujetos tenemos a partir de ahora, indistintamente si esto después en la realidad sucede o no. Lo que él plantea es lo que la estructura digamos, posibilita, más allá de lo que la experiencia después va a llevar al sujeto a hacer o no. Entonces, desde esta mirada, el pensamiento formal empieza a ser un pensamiento que ya no tiene esa limitación en cuanto a la forma y al contenido, y el sujeto es capaz de empezar a razonar no solo sobre objetos, sino también sobre ideas o proposiciones. Entonces elabora sobre esas ideas y proposiciones justamente hipótesis. Por eso es que decimos que en este momento, digamos, del operatorio formal, eh, el pensamiento pasa a ser un pensamiento hipotético deductivo. Ya lo que vemos es que, eh, digamos, puede el pensamiento separarse de la, digamos, en relación a los objetos. Entonces ya no necesitamos pensar sobre cosas concretas, sino que podemos pensar sobre cosas concretas, pero también sobre cosas posibles. Entonces eso es importante a tener en cuenta. Esa separación va a implicar dos cosas. Por un lado, que se genere la combinatoria, que quiere decir esto, que se liberan las relaciones y las clasificaciones eh, de justamente esa ligazón con lo concreto y con lo intuitivo, entonces empieza a ser posible la combinatoria de objetos y la combinatoria de ideas y de proposiciones. La combinatoria de objetos, ¿qué quiere decir? Podemos operar sobre objetos, pero ir combinándolos entre sí para lograr eh, un resultado X final o para poder eh, digamos, lograr resolver un problema, podemos combinar sustancias, por ejemplo, para ver cuál es el resultado que podemos combinar objetos entre sí para dar lugar a otros objetos nuevos y distintos, y la combinatoria de ideas y de proposiciones que justamente tiene que ver con ya no solo pensar, por ejemplo, eh, uno puede pensar una proposición que va a ser justamente el dato de la realidad puesto dentro de una idea y decir, no sé, el cisne es blanco. Esa proposición, el cisne es blanco, se puede combinar con otras proposiciones y combinar entre sí estableciendo implicaciones. Esto quiere decir, sí, el cisne es blanco, entonces, no sé, lo que querramos, y después lo veremos si lo comprobamos o no, si es verdadero o no, o podemos ver disyunciones, las disyunciones tienen que ver con esto de o tal cosa, o tal otra, o cualquiera de las dos, o las dos, o la exclusión, o si se da esto, o se da aquello. Entonces, esta combinatoria entre ideas permite que uno pueda empezar a pensar la realidad de una manera mucho más amplia de lo que podía pensar el niño en el operatorio concreto. Entonces ya puedo empezar a relacionar y a establecer operaciones sobre esos datos de la realidad. Entonces, estas operaciones en el operatorio formal son operaciones que ahora se denominan como de segundo grado, de segundo orden, porque cuando nosotros operamos directamente sobre el dato de la realidad, entonces sumamos objetos, multiplicamos objetos, seriamos, clasificamos objetos, lo hacíamos directamente sobre ellos y era lo que se denominaba primer orden. Pero cuando empezamos a combinar entre sí y digamos, a una clasificación la seriamos, a diferentes clases la seriamos o eh, hacemos digamos, o la ubicamos dentro de una idea, una proposición, una hipótesis, lo que estamos estableciendo, y las relacionamos con otras hipótesis o con otras variables, lo que estamos haciendo es justamente realizar
una operación de segundo orden o operaciones sobre operaciones. Bien. Y obviamente, para culminar esta diapositiva, el pensamiento es hipotético deductivo, ¿sí? A partir de esa hipótesis se deduce, se relaciona, se establecen las relaciones con las diferentes ideas y se establece si se dan, si no se dan, si se dan ambas, si son excluyentes, si ambas están incluidas o no. Esto justamente es lo que puede hacer el pensamiento a partir de ahora. Bien, bueno, la liberación de las relaciones y clasificaciones de su vínculo con lo concreto, que desemboca en una combinatoria, ya lo habíamos dicho. Y que, bueno, obviamente que lo combinan son tanto objetos como ideas y proposiciones. Además de esto, lo que va a producir esta liberación del pensamiento con el dato concreto de la realidad es que se conforme el grupo de las 4 transformaciones a partir de la unión de las 2 reversibilidades. ¿Qué sucedía antes? Nosotros teníamos las 2 reversibilidades, inversa y recíproca, cada una actuaba en un grupo diferente, unas en función de las clasificaciones y las clases, y otros en función de las relaciones, y lo que teníamos era, bueno, en la inversa era en la vuelta al punto inicial, en Piaget lo ejemplifica como si tenemos A, eh, menos A es igual a 0, o sea, es como que una se niega, o sea, niega a la otra y vuelve al punto inicial. Y la recíproca tiene que ver con la simetría, como las relaciones que se establecen y que producen una igualdad o una vuelta al punto inicial a través de esas relaciones, o las relaciones entre variables, como nosotros lo habíamos planteado en los ejemplos. Bueno, a partir de ahora lo que va a suceder es que ambas se van a combinar, van a dar, digamos, van a poder, al combinarse, dar lugar a más transformaciones, y ya no tenemos solamente o la inversa o la recíproca, sino que cada operación va a contener a la directa, que va a ser la inicial, la inversa de esa, y una tercera, que va a ser la recíproca de la directa. Pero a su vez, también, si nosotros podemos pensar esto, lo que va a tener es lugar a una cuarta, que va a ser la correlativa, que es la negativa de la recíproca. Entonces, en cada operación, para que se entienda, en cada operación, cada vez que nosotros establecemos una relación entre variables o establecemos una relación entre proposiciones, nosotros tenemos una preposición o una idea o un dato de la realidad, pero a su vez está contenido en las relaciones que se puede establecer con esa proposición, otras transformaciones, otras relaciones que quizás no las hacemos, pero que nosotros estamos haciendo digamos, elaborando una hipótesis y haciendo una investigación y queremos establecer si hay o no relaciones entre esas variables, tenemos que tener en cuenta también esas otras transformaciones. Bien, en el texto, cuando habla de las 4 transformaciones, justamente habla de la directa, la inversa, la recíproca y la correlativa, da ejemplos de cómo empieza a operar el adolescente, plantea el ejemplo de, bueno, el movimiento de un cuerpo, su detención, y el hecho de que se prenda una luz, ¿sí? Se ilumine una lámpara. Entonces, establece qué relaciones pueden llegar a haber entre estas 3 variables, ¿no? La variable de de moverse un objeto, un cuerpo, o detenerse, y la variable de que se encienda o no se encienda la luz. Entonces, en esa combinación, en esas relaciones, va estableciendo proposiciones. Entonces, puede haber una proposición que pueda hacer que la luz va a implicar que el objeto se mueva, y eso podemos, digamos, podemos comprobarlo o no, pero para poder comprobar si esto sucede, si es así, si esto es válido, tenemos que tener en cuenta cuáles son las otras transformaciones que se pueden dar. Podemos decir, si la luz implica que un objeto se detenga, perdón, decía detenga, tenemos que pensar si la luz, hay casos o ejemplos en que la luz no genere la detención. Entonces, que a pesar de que se prendió una luz, hay movimiento.
también a su vez tenemos que pensar, otra de las transformaciones posibles es si en realidad la luz no es la que genera la detención, sino al revés, ¿no? Su recíproca, o sea, que sea la detención del objeto el que genere que se prenda, se active la luz. Y a su vez esta va a tener, para poder comprobar su veracidad, pensar y va a tener en sí mismo la posibilidad de que la detención se dé, se produzca una detención sin que se prenda una luz. Entonces, cuando uno piensa algo de la realidad o la relación entre ideas o la relación entre objetos, siempre en esa relación van a haber otras transformaciones o otros tipos de relaciones que quizás no las tengamos en cuenta en ese momento, pero que sí están y son posibles de pensarse. Está contenida en cada relación que establezcamos de lo que sucede a nuestro alrededor un montón de otras formas de vincularse que pueden ser o negándolo o de forma recíproca o de forma correlativa, pero siempre vamos a tener en cada situación un punto de vista, podríamos decir, diferente al que nosotros inicialmente partimos. Eso es lo que se le denomina el grupo de las 4 transformaciones. Y a su vez, esas 4 transformaciones, eh, digamos, dependiendo de las variables y la cantidad de variables, se van a ir ampliando mucho más. Entonces, cuando pensamos en el adolescente y su pensamiento, lo que tenemos que tener en cuenta es que empieza a manipular datos de la realidad y relacionando datos de la realidad que le permiten ampliar mucho más el horizonte y el pensamiento de lo que está sucediendo. Y esto, en concreto y en la realidad, lo que vemos es que empiezan a ser como grandes teóricos, en donde una situación de la realidad ellos le encuentran otro tipo de relación, otra explicación, lo vemos mucho más racionales en el sentido de que explican o intelectualizan todo, y esto empieza a generar de alguna manera que, digamos, lo que dice Piaget es como pequeños teóricos, ¿no? Como que empiezan a teorizar todo lo que sucede, a dar una explicación, pero lo que también encontramos es una nueva forma de egocentrismo. Perdón, acá no estaba. Esta nueva forma de egocentrismo le lleva a que, justamente como su pensamiento, ellos están muy centrados en lo que piensan y en estas nuevas relaciones que establecen, buscan que el entorno y el mundo se adecue a su nuevo modo de pensar. Entonces, muchas veces el poder ponerse en el lugar del otro, pensar o bajar a lo que el dato de la realidad le está mostrando, les cuesta, ¿no? Quedan muy en la teorización, pero después operacionalizar eso le cuesta un poco más. Eso va a ir poco a poco descentrándose y volviéndose menos egocéntrico y va a poder empezar a tener como más flexibilidad también en el pensamiento en ese sentido. Bueno, la estructura en el operatorio concreto era el agrupamiento y en el formal es el reticulado. ¿Por qué? Porque justamente estas reversibilidades lo que establecen en estas relaciones es una red en donde todo está conectado con todo, en donde todos establecen algún tipo de relación o de operación con otros datos de la realidad. Entonces, bueno, obviamente, por eso es cuando uno tiene que operar, digamos, sobre, o en una hipótesis, tiene que llevar a una investigación, a la realidad, muchas veces es necesario utilizar variables en esas hipótesis que sean operables, que sean posibles de llevar a poder pensarla, porque en realidad variables tenemos un millón, pero lo que uno tiene que hacer es buscar qué variables uno va a poder analizar y pensar eh, concretamente en lo práctico, ¿no? En algunos aspectos, en otras investigaciones quizás no sean tan necesarios. Pero bueno, esto más o menos para que ustedes tengan en cuenta cómo se amplía el pensamiento, ya no queda sumergido en lo concreto, se amplía, empieza a pensar digamos, en la realidad subordinada a lo posible y eso hace que también se magnifique las posibilidades de operar y de accionar sobre
diferentes aspectos de su mundo. Entonces, el que empezar a tener ese manejo de lo virtual, de lo posible, de datos que no tienen que estar en la realidad, pero que yo puedo hacer algo con eso y usarlos y pensarlos, hace que sea un pensamiento sumamente rico y muy interesante para los adolescentes. Bien, hasta acá cualquier duda obviamente que ustedes tengan, porque el texto tiene por ahí ejemplos que son difíciles, pero cualquier duda que ustedes tengan, por favor, remítanse al texto, márquenme en qué página está y me lo preguntan. Pero hasta acá para que ustedes tengan las características generales, lo vamos a dejar. Bueno, vamos a continuar en otro videito con Freud y con Erikson. Hasta luego.